Perfecto. Perfecto. Bien, vamos a dar inicio con nuestra conferencia que habla acerca de lo que viene a ser la auditoría de un sistema de gestión, por supuesto, bajo la norma ISO 9001 en su versión 2015. Y, por supuesto, cuando hablamos de un proceso de auditoría, tenemos que dar también y analizar de manera muy concreta lo que viene a ser y lo que hace la norma ISO 19011 en su versión 2018. Estas dos normas van a ser analizadas para poder justamente entender el proceso de auditoría de lo que viene a ser un sistema de gestión de la calidad. ¿Qué vamos a ver en esta pequeña presentación? Pues vamos a analizar prácticamente tres grandes elementos o tres grandes objetivos que nosotros queremos dar a conocer e impartir. Primero, cómo se debe de gestionar un programa de auditoría, cómo se debe de desarrollar una auditoría interna y cuáles son los criterios básicos para poder analizar el tema de la competencia y la evaluación de los auditores internos. Todo esto bajo el paraguas de lo que viene a ser en este caso la ISO 19011 en su versión 2015, que habla acerca de las directrices de la auditoría medioambiental o de los sistemas de gestión de auditoría. Bien, para ello vamos a hacer referencia a lo que dice en este caso la ISO 9001 en su versión 2015, que en el capítulo 9 habla acerca de la evaluación del desempeño. ¿Y qué es la evaluación de desempeño? Pues estamos hablando en el 9.2 de manera muy concreta lo que viene a ser el tema de auditoría interna. La auditoría interna, en este capítulo nos menciona que la organización, la carrera o simplemente la institución en la cual ha implementado un sistema debe de planificar, establecer y mantener un sistema que permita, en este caso, un plan de auditoría, un programa de auditoría que permita determinar la conformidad de los requisitos propios establecidos por la misma organización, así como también los requisitos en la ISO 9001. Para ello, es importante que podamos justamente, que esta implementación sea mantenida y sea implementada de forma eficaz. Vamos a definir, vamos a hablar precisamente aquí de de aquellos elementos que son importantísimos, como viene a ser en este caso los criterios de auditoría, la selección de auditoría, el alcance de una auditoría interna, algunos elementos que son importantísimos, todos estos, los métodos, los requisitos, la frecuencia, las responsabilidades, todo esto, estos puntos que nosotros estamos mostrando en este instante, vamos a ir desglosándolo en la siguiente presentación. Bien, empezaremos a hablar por los beneficios que tiene en este caso una auditoría interna. La auditoría interna tiene como cuatro elementos que son básicos e importantísimos. Primero, nos tiene que permitir a la alta gerencia dar la confianza, la seguridad para que uno, conociendo las evidencias, teniendo la información adecuada, pues saber si la organización está desarrollándose de forma eficaz y está con un buen ritmo. Esta auditoría interna nos permite detectar los problemas operativos que se vayan a desarrollar, nos permite identificar de forma temprana la existencia de, en este caso, de no conformidades, desviaciones a lo que viene a ser la norma y, por supuesto, nos permite dar, en este caso, una mayor confianza a nuestros clientes y sugerir, por supuesto, un proceso de mejora continua. Todo esto nos va a permitir, en este caso, el desarrollo de un proceso de auditoría interna. Para que vamos entrando, como quien dice, en materia, la auditoría interna es desarrollada, en este caso, por un auditor interno, es decir, una persona que responde a la organización, es decir, que está contemplado dentro de lo que viene a ser el organigrama de una institución. ¿Cuáles son las ventajas más importantes y las desventajas que tiene una auditoría interna? Pues entre las ventajas vamos a decir que esta se desarrolla dentro de la organización, que es llevado a cabo por una persona que está especializada, que es parte de la organización, por consiguiente, la facilidad con la cual puede encontrar la información, la facilidad con la cual tiene para poder dirigirse a una persona que es la responsable de la generación de ciertas evidencias, eso hace que de alguna manera sea mucho más fácil y sea mucho más factible el desarrollo precisamente de la auditoría. En cuanto a las desventajas, nosotros vamos a mencionar
que una de las desventajas que se tiene es precisamente la independencia, que no siempre hablar de auditoría interna significa tener una cierta independencia en cuanto a lo que viene a ser la función misma del auditor, porque esto está un poquito condicionado, ¿no es cierto? Es un auditor interno que trabaja para una organización que va a evaluar, en este caso, la alta gerencia, y que de repente depende de la alta gerencia su paga, si se puede decir así, su salario, entonces de alguna manera está un poquito condicionada en el tema de imparcialidad. Sin embargo, no siempre se da, hay muchísimas direcciones o gerencias en este caso que promueven, le dan ciertas libertades y eso hace que sea un éxito, por supuesto, la auditoría interna. Bien, decíamos que íbamos a hablar acerca de lo que viene a ser la ISO 19011 en su versión 2015, en versión 2018. ¿Cuál es el contenido de esta norma? Que hablamos precisamente acerca de las directrices de la auditoría de los sistemas de gestión. Es decir, bajo este parámetro nosotros podemos auditar lo que viene a ser la norma ISO 9001, lo que viene a ser la ISO 14001, que habla acerca del medio ambiente, así como también la 45000, que habla acerca de la seguridad y salud ocupacional. El contenido de esta norma va, por supuesto, desde un punto 0 hasta el punto 7, que dentro de ello vamos a ver el tema de introducción, objeto del campo de aplicación, las referencias, términos y definiciones, los principios de auditoría, la gestión del programa de auditoría, la realización propia de la auditoría y la competencia y la evaluación de los auditores. Es decir, si ustedes miran el contenido que tiene esta norma, prácticamente habla de todo el proceso. Es decir, la norma ISO 19011 es prácticamente la que hace posible o la que aclara, la que genera las directrices, los lineamientos para poder desarrollar un proceso de auditoría a un sistema de gestión. Por consiguiente, para poder hacer una auditoría, para poder planificar una auditoría, es indispensable o es importantísimo que nosotros conozcamos lo que viene a ser la norma ISO 9000, ISO 19011 en su versión 2018. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de los principales lineamientos que en este caso habla acerca de esta norma. Y en el punto 0, que habla, por supuesto, el tema de la introducción, vamos a decir que esta norma lo que hace es proporcionar una orientación mucho más genérica de los resultados de los procesos de auditoría. Es decir, nos permiten analizar, hacer un proceso de planificación, contribuyen en este caso a la identificación de las necesidades y cuáles debieran ser las actividades que debieran de desarrollarse para que la auditoría se desarrolle de una forma óptima. Orientan, identifican, determinan el alcance, los métodos que son utilizados para el desarrollo del proceso de auditoría, que eso definitivamente facilita el desarrollo y la comprensión de lo que viene a ser una auditoría, un sistema de gestión. El objeto y campo de aplicación, lo que viene a ser el punto número 1, nos va a decir que en este aspecto nosotros vamos a ir hablando acerca de los principios de la auditoría, de la gestión del programa de auditoría, de la planificación y la realización de una auditoría, de la competencia y evaluación del equipo auditor, y si esta norma es aplicable a todas las organizaciones, en este caso desde el proceso de planificación para el desarrollo de auditorías internas y auditorías externas. Y por supuesto, para ello y para ir comprendiendo un poquito más lo que viene a ser estos elementos, pues vamos a ir viendo un poquito lo que viene a ser el punto 3 de esta norma, que habla acerca de los principales términos y definiciones. Auditoría, como me imagino que ya ustedes conocen o saben, es un proceso sistemático, independiente y documentado para poder precisamente obtener evidencias objetivas y evaluarla de manera objetiva, de tal manera que podamos determinar si es que estos cumplen los criterios de un proceso de auditoría. Fíjense que hay algunos elementos, hay algunas palabras que están marcadas, en este caso con un color diferente, y que nos va a permitir, como que dice, de a poquito ir repitiéndolas. Entonces, como que hay términos que tenemos que empezar, como que dice, a comprenderlos, y hay términos que tenemos que empezar a desarrollarlos de una forma adecuada. Bien, entonces, estábamos hablando de lo que viene a ser, existen tres tipos de auditoría, o básicamente son dos tipos de auditoría, lo que viene a ser la auditoría interna y la auditoría externa.
La auditoría interna o auditoría también denominada de primera parte es aquella que es organizada o desarrollada en este caso por una persona que es integrante en la propia organización. Es decir, que una persona que depende de la organización elabora o desarrolla la auditoría, de tal forma que la auditoría se desarrolla entre organización y organización. Las auditorías externas, hay dos tipos de auditoría externa. La primera, que es denominada en este caso de segunda parte, es aquella en la cual se desarrolla entre el cliente y la organización. Es decir, yo puedo contratar a un especialista, a un auditor externo para que venga y me desarrolle un proceso de auditoría. O de manera directa, incluso yo puedo contactar a los, en este caso al cliente, para que ellos vengan y nos hagan una auditoría propiamente dicha. La auditoría de tercera parte es la auditoría de certificador organización. Es decir, existe una organización, existe un, por ejemplo, INORCA, por ejemplo, la TUB, Irán u otras que, como Beure Vas Veritas, por ejemplo, que son organizaciones que están catalogadas, que están precisamente, que son certificadoras de los procesos de los sistemas de gestión. Por consiguiente, una empresa como esta, una organización como esta, nos va a permitir, en este caso, alcanzar una certificación internacional. Por consiguiente, ¿qué se puede llegar a auditar? Pues podemos auditar, en este caso, lo que hemos mencionado, podemos hacerlo de forma independiente, en el caso de la ISO 9001, como también la ISO 14001, que habla acerca del tema medio ambiente, la ISO 45000 en su versión 2018, que habla acerca de la seguridad y salud ocupacional, o pueden haber auditorías que sean integrales, es decir, una auditoría que hable acerca de las tres normas y que audite, en este caso, a las tres normas. Por consiguiente, volvemos a insistir en esto, tenemos dos tipos de auditorías que son básicas, la interna y la externa. Dentro de lo que viene a ser la interna o la auditoría de primera parte es aquella que se desarrolla por la propia organización. Dentro de las externas, en este caso, tenemos la de segunda parte, que es cliente o organización, y la de tercera parte, que es la de certificador y organización. No siempre se presenta en este caso una auditoría de segunda parte. Más bien solamente en ciertos rubros se presenta este tipo. Normalmente lo que nosotros vamos a encontrar es, por supuesto, la auditoría de primera parte y la auditoría de tercera parte. Bien, algunos términos y definiciones que habíamos mencionado que son importantes que los vamos viendo. Por ejemplo, un programa de auditoría son aquellos elementos, aquellas actividades que se han sido acordadas como un conjunto de una o más auditorías que van a ser planificadas durante un periodo de tiempo, que normalmente se toma un año, para poder definir, en este caso, un objetivo, un alcance de manera definida. ¿Qué es el alcance? Pues simplemente es la extensión y el límite que tiene una auditoría. Es decir, se identifica las características, los métodos, las técnicas que van a ser utilizadas, los criterios de auditoría, dentro de lo que viene a ser en este caso este último. El criterio de auditoría es el conjunto de políticas, procedimientos y requisitos que son utilizadas como referencia para poder comparar con la evidencia de un proceso de auditoría. Y un plan de auditoría es la descripción de las actividades que se van a desarrollar dentro de lo que viene a ser un proceso de auditoría y que están, por supuesto, delineados con lo que viene a ser en este caso el alcance. Es decir, aquí tenemos que tomar muy en cuenta qué es un programa y qué es un plan de auditoría. Un programa de auditoría es como una programación anual del número de auditorías que van a ser desarrolladas, donde se identifican los objetivos, donde se identifican el alcance, los criterios y todos estos elementos, donde yo puedo decir que durante la gestión 2021 voy a desarrollar, por ejemplo, 3 auditorías internas o 2 auditorías internas y una auditoría de certificación o de seguimiento, en este caso, como lo que nosotros tenemos en la carrera. Y el plan de auditoría, ya en este caso es el plan de auditoría. Si nosotros hemos definido en nuestro programa que van a tener 3 auditorías, tendríamos que tener 3 planes de auditoría. El plan de auditoría nos va a permitir, en este caso, definir cuáles van a ser las actividades concretas para la auditoría interna número 1. Cuáles van a ser las actividades, las directrices, los métodos, el alcance, los lineamientos,
y quién va a ser el auditor para la auditoría número 1, luego tendríamos que hacer para una auditoría 2, para la auditoría 3. ¿Qué es una evidencia? Pues es un registro, es una declaración o un hecho que nos permite, en este caso, demostrar información pertinente que vaya a permitirnos comparar con los que vienen a ser los criterios de la auditoría. Un hallazgo de auditoría es el resultado de la evaluación. Una evidencia objetiva puede ser, en este caso, los datos que se resaltan dentro de lo que viene a ser la existencia o la veracidad del mismo. La eficacia es el grado con el cual prácticamente se realizan las actividades planificadas y se logran, en este caso, los resultados planificados. Conclusiones de un proceso de auditoría, pues es el resultado de una auditoría. La no conformidad es la conformidad es el cumplimiento de un requisito, no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Estos datos, estos pequeños conceptos que lo estamos colocando, son precisamente aquellos elementos que nosotros vamos a ir analizándolo durante toda esta conferencia y que es importante que ustedes vayan recordando un poquito porque vamos a emplear estos elementos o estos términos de manera muy recurrente. Desempeño es un resultado que es, por supuesto, medible. Volvemos también a insistir en lo que ya habíamos hablado en una anterior conferencia, donde decíamos que un proceso es el conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas y que son utilizadas en este caso para proporcionar un resultado previsto. Es decir, un proceso es el conjunto de actividades que toman entradas para poder proporcionar un resultado que está previsto. El equipo auditor, aquí ya este es un concepto nuevo. La auditoría lo desarrolla un equipo auditor. Por consiguiente, un equipo auditor puede estar relacionado con uno o más auditores que llevan a cabo el proceso de auditoría con el apoyo de expertos técnicos. ¿Quiénes son, en este caso, nuestros expertos técnicos? Es una persona que aporta el conocimiento o la experiencia específica en un área concreta. Si nosotros vamos a evaluar, vamos a auditar una organización académica, pues un experto técnico puede ser un docente, puede ser una persona que tenga conocimiento del manejo organizacional, que tenga una institución académica como lo que viene a ser una universidad. La competencia que tenga una organización es la capacidad de poder aplicar los conocimientos y las habilidades para poder alcanzar los resultados pretendidos. El riesgo, ya ustedes saben perfectamente, que es el efecto de la incertidumbre acerca de los objetivos. Y por supuesto, como cualquier proceso, de lo que viene a ser en este caso, de lo que viene a ser un sistema de gestión, vamos a hablar de los principios de la auditoría y dentro de estos principios vamos a hablar acerca de la integridad, de la imparcialidad, del debido cuidado profesional, de la independencia, el enfoque basado en riesgos, el enfoque basado en evidencias y la confidencialidad que es necesaria para poder precisamente tomar en cuenta. Bien, ¿qué es el enfoque basado en riesgo? Pues en este caso es un enfoque que nos permite desarrollar una auditoría considerando los riesgos y las oportunidades necesarias para poder precisamente evaluar los criterios de la auditoría. El enfoque basado en evidencias, en este caso, es un método racional que nos permite alcanzar conclusiones de lo que viene a ser una auditoría y estas conclusiones pueden ser fiables y pueden ser reproducibles. ¿Por qué? Vamos a tener en este caso, por supuesto, una evidencia concreta. En el punto número 5 de lo que viene a ser la norma ISO 19011, habla acerca de la gestión del programa de auditoría. Dentro de esto, pues vamos a decir que el programa de auditoría, que una organización en este caso, debe de implementar y gestionar un programa de auditoría en el cual se identifique y se determine la eficacia, en este caso, de un sistema de gestión. La extensión de este programa de auditoría debe estar basado en el tamaño, la naturaleza del auditado, así como también la funcionalidad, la complejidad, el tipo de los riesgos y las oportunidades y el nivel de madurez de un sistema de gestión. ¿A qué nos referimos con el nivel de madurez? Pues esto es más o menos está relacionado con el nivel de profesionalidad con la cual uno maneja un sistema de gestión. Un sistema inmaduro probablemente genere, en este caso, una serie de no conformidades, una serie de irregularidades o desviaciones a la norma y que un sistema maduro, este en el caso de un sistema inmaduro, pero en cambio un sistema que ya tiene 4 o 5 años
que logra empoderar a su personal, que el equipo de trabajo que pueda de alguna manera, el recursos humanos, más la alta gerencia, puedan trabajar de forma unida para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, ahí, a ese tipo de sistema, pues ya podemos determinarlo un sistema mucho más maduro porque se han identificado los riesgos, se han identificado en este caso las oportunidades y estos han sido controlados y han sido manejados de forma oportuna. Dentro de esto, el programa tiene que incluir, por supuesto, las auditorías de una que traten, que incorporen en este caso las normas del sistema de gestión y sus requisitos, debiendo de darse como prioridad, en este caso, la asignación de los recursos, los métodos necesarios para la implementación del sistema de gestión de la calidad, asumiendo los riesgos inherentes que sean altos y que puedan tener una incidencia de manera directa sobre lo que viene a ser, en este caso, nuestro sistema de gestión. Bien, cuando hablamos nosotros del contenido del programa de auditoría, pues vamos a tener prácticamente ocho aspectos que son claves, que ya los restablece en este caso la ISO 19011, que habla acerca del objetivo del programa, los riesgos y las oportunidades, el alcance, la extensión, los métodos, los criterios y los recursos necesarios, el responsable del programa, las definiciones, términos y siglas de referencia, el desarrollo precisamente de lo que viene a ser el proceso, el programa de auditoría, que tiene que ver con el tema de la comunicación, la inducción, la documentación y finalmente los criterios de selección del auditor, así como también los criterios necesarios para poder precisamente hacer una designación del equipo auditor de forma correcta y los controles y los registros de control. Dentro de todo esto, pues prácticamente estaríamos hablando de que estos puntos que están en la ISO 19011, que son el 5.2, el 5.4, el 5.5, el 5.6 y 5.7, se complementan en este caso con lo que viene a ser la realización de la auditoría propiamente dicha y la competencia y la evaluación de los equipos auditores que son indispensables. Y todo esto, por supuesto, va a estar casado con lo que viene a ser con el famoso ciclo de Deming o el ciclo PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Todo esto es, por supuesto, lo que viene a ser en este caso una auditoría basada en riesgos. El establecimiento de los objetivos del programa de auditoría nos va a permitir la contribución hacia una mejora del sistema de gestión y, por supuesto, hacia la mejora del desempeño de nuestro sistema. Nos va a permitir cumplir los requisitos externos, así como también los requisitos internos que tiene la propia organización, verificar la conformidad de los requisitos establecidos, obtener y mantener la confianza en la capacidad que pueda generar en este caso un proveedor y evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión hacia lo que viene a ser la política y los objetivos globales de la organización. Esto último es indispensable, es importantísimo porque permiten en este caso integrar lo que viene a ser el proceso de planificación estratégica con los procesos de auditoría, con los procesos de evaluación, en este caso, de lo que viene a ser los criterios de auditoría. Y un ejemplo de los principales riesgos que se deben de tomar precisamente durante el proceso de auditoría, pues así como también su evaluación propia y las medidas de control que están tomadas, que son tomadas en cuenta, pues vamos a ver que, por ejemplo, hay un riesgo en la comunicación ineficaz del programa, que no se logren obtener los objetivos del programa, que exista una interferencia en las actividades productivas y exista, por supuesto, un riesgo físico para los auditores. Esto deben ser tomadas en cuenta, estos riesgos tienen que ser tomados en cuenta para poder generar una medida de control que permita una reducción, una minimización de riesgos generados durante el desarrollo de una auditoría propiamente dicha. En el establecimiento de lo que viene a ser el programa de auditoría, debemos tomar muy en cuenta el tema de los roles, las responsabilidades de las personas, de la gestión del programa de auditoría, las competencias de las personas responsables de la gestión, así como también el establecimiento de la extensión del programa de auditoría y la identificación de los recursos y los métodos que se van a emplear para poder desarrollar el programa de auditoría. Una vez que se ha establecido el programa y los recursos, es importante que nosotros comuniquemos a las partes interesadas a través de los diferentes canales de comunicación, definamos los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría, así como también la selección de los métodos. Cuando hablamos de la selección de los métodos, vamos a decir, por ejemplo, que hay dos formas o dos métodos
el método presencial y el método remota. Se pueden hacer auditorías remotas y se pueden hacer auditorías presenciales. Hay esos dos métodos que están precisamente ya definidos dentro de lo que viene a ser la auditoría, dentro de lo que viene a ser la norma ISO 19011 y que de manera concreta para la época que estamos viviendo y bajo las condiciones que estamos viviendo, pues puede en este caso, y de hecho ha llevado y ha hecho que muchas de las organizaciones que cuenten con un sistema hayan podido desarrollar un proceso de auditoría sin ningún tipo de inconvenientes. Pero eso se fija, por supuesto, entre el auditor y, en este caso, el equipo y la empresa auditada. Todos estos puntos nos van a permitir, por supuesto, generar un proceso de implementación de nuestro programa de auditoría, del programa de auditoría. Bien, en el 552 definimos los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría. Hayamos mencionado que estos criterios, que estos puntos son indispensables, que son importantísimos porque en el caso de los objetivos nos permiten determinar el grado de conformidad que tiene un sistema de gestión bajo los criterios de auditoría. ¿Qué eran los criterios de auditoría? Son la referencia en cuanto al tema normativo, en cuanto al tema de políticas, en cuanto al tema de leyes, normas y requisitos legales que permiten en este caso establecer, permiten identificar cuáles son los lineamientos que tiene un sistema de gestión. El alcance, en el alcance de una auditoría o de un programa de auditoría se debe incluir la ubicación, las unidades de organización, las actividades, los procesos que se van a auditar, así como el periodo del tiempo que ha sido cubierto el proceso de auditoría. Son elementos que son, por supuesto, indispensables. Bien, dentro de lo que viene a ser el tema de la selección de los métodos de auditoría, mencionamos básicamente que pueden haber dos tipos de métodos, que están en función también a los objetivos, el alcance y a los criterios de auditoría, y la selección en el 554, que hablan también acerca de la selección de los miembros del auditor, que esto va a depender muchísimo en cuanto al tema de la competencia del equipo auditor, la independencia, la capacidad para poder interactuar, y por supuesto, si es necesario o no incluir un experto técnico que tenga las competencias necesarias para el tipo de auditoría, para el tipo de empresa o organización que vamos nosotros a auditar. La asignación de responsabilidades para el equipo auditor es indispensable. Debe existir un manual de funciones, debe el equipo auditor, el responsable del sistema de gestión, debe de entrar en su manual de funciones, debe de decirnos si cuáles son sus competencias, cuáles son las debilidades que debe de tener y la destreza que tienen que tener para poder precisamente desarrollar el proceso de la implementación de un programa de auditoría. También se analiza la gestión de resultados del programa de auditoría y la gestión del mantenimiento de los registros del programa. Es indispensable que se desarrollen, que se gestionen y se fomenten para poder precisamente evaluar la calidad del sistema de gestión y hacer un seguimiento para que el programa de auditoría sea cumplido a cabalidad. ¿Qué significa? Por ejemplo, con el caso de la carrera de Ingeniería Comercial, nosotros en nuestro programa de auditoría hemos definido que vamos a tener 2 auditorías durante la gestión 2020. La primera auditoría que se va a desarrollar en el mes de noviembre, el 10 de noviembre, en este caso es una auditoría interna, y la auditoría de certificación o de seguimiento 2, en este caso por un organismo certificador o en este caso sería una auditoría de tercera parte, donde vendrá en este caso INORCA, que es el responsable, que es la organización a nivel nacional, que es responsable de poder auditar para poder certificar un sistema de gestión. De tal manera que podamos precisamente hacer el seguimiento y que este programa de auditoría sea cumplido a cabalidad. Si no se cumple, pues tendríamos en este caso que identificar cuáles han sido las causas para poder generar un proceso de plan de acción para identificar la causa raíz y finalmente generar una medida de mitigación. Este programa, de acuerdo a lo que viene a ser los lineamientos de lo que viene a ser la ISO 9001, tiene que generar información documentada que tiene que ser mantenida y que tiene que ser conservada. Por consiguiente, este es un proceso de mejora continua que nos tiene que permitir, en este caso, una revisión y una mejora de nuestro programa de forma anual. De esta manera, podemos ir justamente identificando las personas responsables, la revisión, la división, la identificación de las áreas y las oportunidades de mejora, así como también de los riesgos que se puedan producir durante
el desarrollo de estos procesos. Todo esto siempre se va a hacer con el objetivo de poder identificar la eficacia de las acciones para poder precisamente abordar los riesgos, para ver el grado de cumplimiento de nuestros registros, de las evidencias, respecto a los criterios de auditoría, respecto a las normas, en este caso, que rigen dentro de lo que viene a ser nuestro sistema de gestión. La información documentada es indispensable o es importantísima porque nos permite precisamente generar las evidencias, nos permite precisamente tener las evidencias objetivas para poder evaluar nuestro sistema de gestión. En este caso, es un procedimiento que nos va a permitir, por supuesto, elaborar un programa de auditoría. Este procedimiento tiene que incluir roles, las responsabilidades del equipo auditor, el método de auditoría, los registros de auditoría, es decir, el plan y el informe de auditoría, así como también la clasificación de los hallazgos. Para que podamos entender un poquito más de lo que estoy mencionando, les voy a mostrar un pequeño ejemplo que nosotros tenemos como carrera. Nosotros tenemos, por ejemplo, el procedimiento, lo que viene a ser nuestro programa de auditoría, que viene a ser en este caso el FIN-ICPG 0301. Este procedimiento del programa de auditoría tiene dos registros, lo que viene a ser el registro del programa de auditoría y el registro de selección de auditores. Luego vamos a tener un procedimiento, en este caso de auditoría interna propiamente dicha, donde vamos a tener, por ejemplo, un plan de auditoría como registro número 1. Vamos a tener un registro de acta de reunión de apertura y cierre, un registro de lista de verificación en cuanto al tema de la reunión de apertura, un registro, un listado de verificación de la auditoría propiamente dicha, así como también un listado de la verificación de la reunión de cierre. Finalmente, un informe final de la auditoría y un registro que nos permita evaluar el desempeño de nuestros auditores. Fíjense que todo esto que yo les estoy mostrando son precisamente lo que hemos venido hablando y son aquellos elementos que están descritos en la ISO 19011 y que nos permiten evaluar que realmente nuestro sistema está acorde a los establecidos con esta norma y también, por supuesto, a lo que está establecido en la ISO 9001 en su versión 2015. Bien, ¿cómo se realiza una auditoría? Pues para ello, por supuesto, hablaremos en este caso del punto 6 de la ISO 19011 y debemos de tomar en cuenta que una vez que se desarrolla la auditoría o se da inicio a la auditoría, se deben de hacer una preparación de ciertas actividades, la realización de las auditorías. Para ello vamos a desarrollar un cronograma, les voy a mostrar en unos minutos más un cronograma donde se va a fijar cuáles van a ser las principales actividades que se va a desarrollar desde, por ejemplo, el día 10 de noviembre se va a desarrollar la auditoría interna en lo que viene a ser la carrera de Ingeniería Comercial. A las 8 de la mañana habrá una reunión entre el auditor líder con todo el equipo, con todos los dueños de los procesos. Es decir, con todo el personal en el cual se expone, en este caso, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la reunión inicial, se va a exponer las principales características de la auditoría, el alcance, los objetivos, el método que se va a emplear, los principales criterios de auditoría. Una vez que se haya desarrollado eso, el siguiente paso ya será una reunión particular donde se va a tomar un muestreo y se va, por ejemplo, a auditar a la alta gerencia, luego se va a auditar, en este caso, a los responsables del sistema de gestión, luego se irá a auditar a los dueños de los diferentes procesos. Todo esto, esta realización, la ejecución propiamente de la auditoría, nos permite precisamente elaborar al final una auditoría, una reunión de cierre donde se va a preparar y se va a distribuir, en este caso, una auditoría, el informe de la auditoría final. Esta auditoría, con este informe prácticamente se realiza o se finaliza el proceso de auditoría y, por supuesto, realizamos el seguimiento de la auditoría ante las no conformidades, ante las posibles no conformidades que se puedan desarrollar. Dentro de lo que viene a ser el contacto inicial, o en este caso la reunión de cierre, vamos a decir que esta reunión de apertura se va a desarrollar, por supuesto, gracias al apoyo del auditor líder. Se identifican los propósitos, se identifican los objetivos, el alcance, el método de la auditoría y la composición del equipo auditor, así como también se solicita la mayor participación en cuanto a la solicitud y entrega de documentos de registro que permitan, por supuesto, tener las evidencias necesarias para que el equipo auditor pueda tener las evidencias y que pueda contrastar con
las evidencias objetivas con los criterios de auditoría. Es indispensable que se pueda llegar a determinar la viabilidad de la auditoría, identificando precisamente que debe existir la información suficiente y adecuada y apropiada para el desarrollo de la auditoría, y así como también la disposición de lo que viene a ser el tiempo, los recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría. Dentro de lo que viene a ser la preparación de las actividades de la propiamente de la auditoría, vamos a decir que hay una realización de la revisión documental en cuanto a lo que viene a ser la preparación de la auditoría. Es decir, antes de entrar a lo que viene a ser la reunión de apertura, ya el auditor líder ha solicitado información, en este caso a la empresa que va a ser a la organización. Ya nos han enviado un correo en el cual nosotros hemos enviado los principales, por ejemplo, mapa de procesos, hemos enviado ciertos requisitos de manual de calidad, hemos enviado los principales procedimientos que nos han sido solicitados, de tal forma que el auditor líder ya cuenta con cierta información que va a permitir, por supuesto, desenvolverse de una manera mucho más eficiente. Y esto también le va a permitir establecer los objetivos, medir el alcance, los recursos y el tiempo necesario. Todo esto, esto va a ser una actividad que va a ser desarrollada en este caso en in situ, es decir, se va a desarrollar ex situ, es decir, en la oficina del consultor o de la oficina, en este caso el auditor líder. Con toda esta información se va a hacer una preparación de lo que viene a ser la auditoría para luego elaborar el plan de auditoría. El plan de auditoría va a definirse, se va a definir con un alcance, se identifican los riesgos, se identifican los objetivos, se presenta al equipo auditor, la composición del mismo, las técnicas de muestreo para que éstas sean aprobadas. Las técnicas de muestreo, así como también los riesgos de la organización, como también, por supuesto, las oportunidades. Una vez que se tiene un equipo auditor, es importante que se definan las tareas del mismo. Esto está prácticamente definido dentro de lo que viene a ser un manual de funciones, donde ya se tiene o se cuenta en este caso con estas funciones que están establecidas. El plan de auditoría, vuelvo a mencionar, en este caso tiene un contenido preestablecido que es muy similar a lo que ya habíamos tenido dentro de lo que viene a ser el programa de auditoría, que tiene un objetivo, un alcance, los criterios de auditoría, tiene en este caso la identificación de las ubicaciones, la fecha, los horarios y la duración del proceso de auditoría, las necesidades y los recursos, así como también los métodos de la auditoría que se van a emplear, los roles y la responsabilidad de los diferentes equipos y los recursos necesarios en cuanto al tema de EPP, ambientes de trabajo y otras. ¿Por qué esto último en cuanto al tema del EPP y estos elementos? Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la pandemia, es importante que cumplir con ciertos indicadores de bioseguridad donde van a ser necesarios y exigidos en este caso que todo el personal, los auditores, así como también el personal propio de la carrera, cuenten con un barbijo, se genere un distanciamiento social de tal forma que evitemos en este caso ciertos cumplimientos, ciertos elementos. Y este es nuestro plan, les estoy mostrando nuestro plan de auditoría, donde por supuesto tienen los puntos que ya habíamos mencionado anteriormente, el objetivo de la auditoría, el alcance, los requisitos, la presentación del equipo auditor, los criterios de la auditoría, la confiabilidad, los recursos y un cronograma. Todo esto, por supuesto, nos va a permitir la implementación de nuestro sistema. ¿Y cuál es el alcance de nuestra auditoría? Ya lo habíamos mostrado, que está descrito precisamente en lo que viene a ser el 4.3 de nuestra norma, o el que está en nuestro manual de la calidad, que habla de que el alcance de la carrera está desarrollado en lo que viene a ser desde la planificación académica, el proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje, hasta el proceso de graduación. Es indispensable que dentro de lo que viene a ser el alcance se identifiquen cuáles son los puntos que no van a ser tomados en cuenta durante el proceso de auditoría, y precisamente aquí los tienen ustedes, el punto 7152 que habla acerca de la trazabilidad y el 8.3 que habla acerca del diseño y desarrollo del producto. Estos dos puntos no son tomados en cuenta durante
el proceso de auditoría. La preparación de las actividades para el equipo auditor, la asignación del equipo auditor y la preparación de los documentos de trabajo. Todos estos documentos, todos estos lineamientos nos permiten precisamente o nos va a facilitar la toma de información, la toma de las evidencias necesarias para precisamente evaluar las características técnicas de nuestra auditoría. Para el desarrollo de la auditoría de las diferentes actividades que van a ir, por supuesto, desde la reunión de apertura, la revisión de la documentación, así como también la comunicación y la asignación de las diferentes responsabilidades de lo que viene a ser de las personas que van a colaborar, de las personas que van a coayudar en este proceso, tienen que estar fríamente definidas y tienen que tener, deben estar claras y deben estar contempladas precisamente en lo que viene a ser nuestro plan de auditoría. La recopilación de información o levantamiento de información o las fuentes de información, en este caso, por supuesto, se lo hace a través de un muestreo. A ver, para que nos entendamos un poquito. Yo quiero ver la competencia de nuestro staff, del personal. Pues lo que hace, en este caso, los auditores no toman, si somos 12 o si somos 7 o si somos 10, las personas que forman parte, en este caso, del staff de la carrera de ingeniería comercial, no toman o no eligen y no toman, en este caso, a las 10 o 12 personas o 8 personas. Van a elegir al azar y van a decir, yo quiero ver los documentos del responsable del sistema de gestión y el responsable de seguimiento a graduados, por ejemplo. Y en este caso, es decir, lo que está haciendo el auditor es tomar una muestra. Esa muestra va a mirar los folders de estas dos personas y va a ver si cumple, si está dentro, si los documentos que nosotros tenemos como carrera, si las evidencias que nosotros estamos mostrando cumplen los criterios de la auditoría. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que nuestro personal es altamente calificado y que se define unas funciones de manera clara y objetiva y que, por supuesto, esas evidencias nos va a permitir, en este caso, al auditor identificar los hallazgos de la auditoría. Y, por supuesto, va a identificar si existe o no una no conformidad o una conformidad. Una conformidad habría si nosotros decimos, por ejemplo, en nuestros manuales de funciones que un responsable del sistema de gestión debe tener mínimamente vencido séptimo semestre de la carrera de ingeniería comercial y tiene cierto perfil académico. Si ese perfil académico más las evidencias de que ya está en séptimo semestre significa que existe una conformidad. Se genera una evidencia de conformidad. Por consiguiente, eso puede ser tomado en cuenta durante el proceso de conclusiones de la auditoría de una forma positiva, porque se ha identificado que nosotros tenemos y estamos cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma. Si fuese lo contrario, fuese que no existiese, por ejemplo, el currículum, si no existiese la documentación adecuada que pueda de alguna manera generar una evidencia de conformidad, en este caso, en nuestro informe de conclusión, lamentablemente tendrá que adjuntarse una no conformidad por el incumplimiento a un requisito establecido en nuestro propio manual de funciones. Esta recopilación y verificación de la información se lo hace a través de entrevistas, a través de la observación de actividades y la revisión de documentos y registros. Es decir, estas son las tres formas de que el auditor puede levantar información, que puede recopilar información. La primera es, yo me entrevisto. El auditor lo que va a hacer es entrevistarse con la alta gerencia, con el dueño del proceso X. Entonces se sienta y hace preguntas directas acerca de un proceso, acerca de un registro específico. En función a las respuestas y a las evidencias que pueda mostrar la persona que está siendo auditada, pues en este caso tendrá los hallazgos necesarios para tomar conclusiones definidas. La observación de actividades, ¿a qué nos referimos con la observación de actividades? Por ejemplo, cuando vemos el 8.2 de la norma, ambiente de operaciones de la ISO 9000, nos dice que la carrera debe contar con el escenario suficiente, con los ambientes necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este tiene que estar en forma óptima. ¿Qué significa? Que el auditor puede recorrer las aulas, puede recorrer las instalaciones de la empresa que está siendo auditada para poder mirar, para poder ver si
se cumple con ciertas normas de seguridad, si se cumple con ciertas normas de limpieza, con el tema de señalización, con muchos aspectos que están descritos precisamente en lo que viene a ser la norma ISO 9001 y que nosotros debemos de cumplir. La revisión de la documentación, es decir, durante el proceso de auditoría, la auditora o el auditor puede solicitar información. Yo quiero ver el tal procedimiento y la revisión de esa documentación le va a permitir, en este caso, a la auditora tener las evidencias necesarias para ver si nosotros estamos cumpliendo o no con los requisitos establecidos. Habíamos mencionado que dentro de las fuentes de información está, por supuesto, la entrevista, la observación, los registros, los documentos, los datos y los muestreos. Para poder realizar las entrevistas, el auditor lo hace en este caso o lo puede hacer con personas con diferentes niveles y funciones dentro de lo que viene a ser el alcance de la auditoría. Es decir, va a entrevistar a la alta gerencia, al responsable del sistema de gestión, al portero, es decir, prácticamente hace un mix. ¿Ya? Dentro de las entrevistas puede auditar a la persona de limpieza como también puede auditar en este caso a la cabeza de una organización. Puede el auditor en este caso realizar estas auditorías o estas entrevistas con cualquiera de los cargos, con cualquiera de las personas que están formando parte del staff de la organización que está siendo auditada. Se lo hace siempre en el horario de trabajo, se lo hace siempre en el lugar donde trabaja la persona y por supuesto la auditora en este caso va a hacer una serie de preguntas que le va a permitir tomar las evidencias necesarias que requiere la auditoría para poder evaluar si se cumple o no respecto a un principio de cumplimiento de nuestros criterios de auditoría. Dentro de lo que viene a ser la auditoría propiamente dicha o la entrevista propiamente dicha, el auditor debe evitar ser negativo, ser criticón, ser arrogante. Debe, por supuesto, no debe ser sarcástico, debe de ser comprensivo, debe ser ético, tiene que tener ciertas características y habilidades y destrezas que permitan llevar, como quien dice, un proceso de auditoría sin ningún tipo de contratiempo y es más, debe de alguna manera de ganarse, en este caso, la amistad, ganarse la buena voluntad de los auditados para que estos puedan facilitar la información de una forma mucho más elocuente. Se debe generar los hallazgos de un proceso de auditoría para poder precisamente identificar si existe una conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría. Para ello, una vez que se ha concluido con las entrevistas con el tema de muestreos, el equipo auditor o el auditor líder va a preparar las conclusiones de la auditoría. Para ello va a hacer una revisión de los hallazgos. Una vez que se ha concluido, normalmente el equipo auditor se reúne a puertas cerradas y está durante una hora, o media hora, o 40 minutos, el tiempo que ellos consideren pertinente para poder evaluar los hallazgos de la auditoría, para acordar las conclusiones de la auditoría y para preparar las recomendaciones si es que hubiese. Y por supuesto, evaluar en este caso el plan de auditoría, así como también hacer un seguimiento, planear en este caso el seguimiento del proceso de auditoría. Una vez que se tiene todo esto, en el 6.49 se identifica en este caso una reunión de cierre. En la reunión de cierre, el equipo auditor con el staff nuevamente se reúne, se presentan los hallazgos y las conclusiones de la auditoría, se hace una aclaración acerca de aquellas no conformidades encontradas y se prepara el informe de auditoría. El informe de auditoría tiene que estar completo, preciso, conciso y claro. Y que tiene, por supuesto, que en este caso identificarse un objetivo, el alcance de la auditoría, identificación de lo que viene a ser el cliente, el equipo auditor, los criterios de auditoría. Es decir, prácticamente está muy ligado con el plan de auditoría, simplemente que aquí ya se presenta, en este caso, lo que viene a ser el informe final de auditoría, se presentan las conclusiones del proceso de auditoría propiamente dicho. Una vez que se ha hecho esto, debe de hacerse un seguimiento, porque en el caso de que hubiesen no conformidades, estas no conformidades tienen que primero elaborarse un plan de acción. Este plan de acción se tiene que identificar las medidas que van a permitir
en este caso, cerrar una no conformidad y se identificar la causa raíz de los mismos y, por supuesto, tomar las acciones necesarias para poder hacer de que esta no conformidad no se vuelva a presentar. De tal forma de que hay ciertas responsabilidades en lo que viene a ser el auditor y el auditado, donde se identifican las desviaciones, se analiza la extensión de la auditoría de las no conformidades encontradas, se identifican las desviaciones, se identifican las causas, se propone en este caso una acción correctiva y se implementa la acción correctiva. Todo esto lo hace en este caso el equipo, el auditado, y se verifica la implementación y se verifica la eficacia por parte del, en este caso, del auditor. Es decir, existen o deben de existir roles definidos y concretos. ¿Cómo debe de redactarse los hallazgos de una no conformidad? Pues existen dos formas que son claras. La primera, en este caso, la primera forma, donde se identifica el hallazgo, la no conformidad, se identifica la evidencia, el incumplimiento normativo y a qué se incumple. Esto mismo, estos son los tres elementos que tienen que estar claros y precisos dentro de lo que viene a ser el hallazgo de una no conformidad. Se identifica, por ejemplo, en el ejemplo que yo tengo como forma 3, que se lo hace por separado, donde nosotros vamos a decir una no conformidad al requisito 7.3 que habla acerca de información documentada. En este caso, la evidencia objetiva es que el procedimiento SDCD01 no se contempla la identificación de las normas de ensayo, es decir, en este caso es un documento externo y el control de su distribución. Se hace una aclaración acerca del incumplimiento de la no conformidad y vamos a decir que la organización no asegura que se identifiquen los documentos de origen externo, ni se controle su distribución. ¿A qué nos podemos llegar a referir a esto? A que, por ejemplo, nos llega información de Canatura o de Vicerrectorado, de la DAGA, de la TUPS u otras reparticiones, y nosotros simplemente no llevamos un control adecuado de esta información, no estamos guardándola, no estamos controlándola, no definimos qué hacer, si almacenar, si responder, si es posible que, por ejemplo, de la unidad de planificación nos pidan cierta documentación en un determinado plazo y resulta que nosotros como institución simplemente lo obviamos, pasó el plazo y al no haberse controlado esta información se puede llegar a generar una no conformidad que sería o que respondería en este caso al 7.3 de la norma ISO 9001. Algunos tips en cuanto al tema de la redacción que es importante que se pueda tomar en cuenta, como lo pueden hacer en este caso, de que no se evidencia, no se presenta una evidencia o no se generan los registros que permitan verificar la información adecuada. Hay que evitar siempre, poder evitar, en este caso, frases que vayan en contradicción con los principios, con lo que viene a ser los principios de la auditoría, así como también con la propia organización. Este es un ejemplo de lo que nosotros les estábamos mostrando o que yo les mencionaba hace unos instantes, donde nosotros ponemos, por ejemplo, este ya es el cronograma de lo que viene a ser en este caso una auditoría, del plan de auditoría, donde vamos a definir en este caso una fecha concreta, vamos a decir la hora, en este caso a quién se va a auditar, quién es el responsable del auditor, quién es el auditor líder, en este caso tenemos el nombre de la licenciada, que en este caso que decide ser la auditora líder, a la alta dirección que se le va a auditar, el 4.1, el 4.2, el 5.1, el 5.2, el 5.3, el 6.1, el 6.2, el 9.3 y el 7.1. Esos son los requisitos de la norma ISO 9001 que van a ser auditadas en este caso a la alta gerencia. Eso de 9 a 11. De 11 a 12 habrá una entrevista con, en este caso, al responsable del sistema de gestión. Bien, vamos a hablar acerca ahora de los que vienen a ser los criterios para la competencia y la evaluación de los auditores. ¿Qué es la competencia? Hayamos dicho, son las habilidades y las destrezas que nos van a permitir, por supuesto, alcanzar un objetivo que sea concreto, un objetivo que sea claro. Por consiguiente, cuando nosotros definimos todo esto,
debemos tomar un conjunto de elementos, como viene a ser en este caso la educación, la experiencia laboral, la formación del auditor, que nos permitan precisamente a través de la identificación de los criterios de evaluación y sus métodos, tener y contar con un equipo auditor que sea altamente proactivo, que sea un equipo auditor que pueda de alguna manera cumplir con las expectativas y que por supuesto pueda desarrollar una auditoría sin ningún tipo de contratiempos. La evaluación está o tiene como elementos claves, en este caso, para poder evaluar si existe una persona que sea competente o no, pues va a depender de la competencia, de la selección, del método de evaluación, de los criterios de la evaluación, y estos nos van a permitir, por supuesto, la selección de los miembros del equipo auditor, la determinación de las necesidades de mejora, así como también la evaluación del desempeño. Dentro de la competencia, de las habilidades que tiene que tener un auditor, en este caso tienen que ver con el tema de comportamiento, con el conocimiento y las habilidades, así como también el logro de competencia. Un auditor tiene que ser ético, tiene que tener una mentalidad abierta, tiene que ser diplomático, tiene que tener competencia, tiene que ser observador, tiene que ser perceptivo, tiene que ser paciente, tiene que ser tenaz, tiene que ser puntual y por supuesto seguro de sí mismo. Todos estos elementos tienen que ser tomados en cuenta para poder analizar y ver si una persona X puede desarrollar una auditoría propiamente hecha. Por consiguiente, dentro de lo que van a ser los conocimientos y habilidades, debe de tener conocimientos acerca de los principios, procedimientos y métodos de auditoría. Es decir, debe tener conocimiento acerca de la ISO 9001, debe tener conocimiento acerca de la ISO 19011, debe saber utilizar y aplicar principios, procedimientos y métodos de auditoría, así como también el establecimiento de prioridades y centrarse en temas específicos, porque la información que se genera en una carrera o una organización es extremadamente alta y muchas veces los tiempos son cortos. Por consiguiente, por eso normalmente lo que hace un auditor es tomar una pequeña muestra. Yo voy a ver la competencia de mis proveedores, pues resulta que dentro de mis proveedores, en este caso lo que viene a ser con el ejemplo específico de la carrera, tengo 52 proveedores, que son los 52 docentes que forman parte de la carrera. Yo elegiría 2 o 3 docentes o proveedores que tienen la carrera al azar, el número 15 y el número 35. Y el número 15 es Juan y el número 35 es Pedro. Y yo del 15 y del 35 exijo carpeta descriptiva, exijo cartas currículum, exijo ciertos elementos que me permitan tomar una evidencia objetiva para ver precisamente y contrastar si mis proveedores, si mis clientes cumplen con los requisitos establecidos y si se cumplen con los requisitos legales, contractuales que son aplicadas en este caso a la organización, así como también en este caso los requisitos legales que están descritos en las leyes y reglamentos que forman parte en este caso de nuestra, de, de nuestra organización. Para poder lograr una competencia, un auditor debe tener, por supuesto, una educación formal desarrollada o implementada en este caso puede ser la Universidad Autónoma de René Moreno. Se debe desarrollar, tiene que tener una especialización o en este caso, tiene que tener información y una formación de auditor, tiene que tener una experiencia técnica, es decir, que una experiencia profesional en la cual prácticamente haya implementado un sistema, haya manejado un sistema o que prácticamente tenga los conocimientos teóricos y el manejo prácticamente de procesos. Y finalmente, esto nos va a permitir el logro de competencia si una persona tiene o ha accedido a un cargo directivo donde o en una institución en la cual prácticamente se maneja en este caso un sistema de gestión de la calidad. Estos conocimientos tienen que ser equilibrados, nos tienen que permitir desarrollar una relación armoniosa en el trabajo que nos va a permitir planificar una auditoría y generar un proceso de lineamiento o liderazgo con lo que viene a ser el equipo auditor. Estos son los conocimientos y habilidades del auditor líder. Es decir, nosotros tenemos dos grandes cabezas dentro del equipo auditor. El equipo auditor como tal
que va a estar conformado por una, dos o tres o más personas en función a, en este caso, a la complejidad de la empresa o de la organización que se va a auditar, y va a haber un auditor líder. Ese auditor líder es la cabeza, es el, como quien dice, es el jefe o es la persona, el líder, el que tiene mayor conocimiento, el que tiene, por supuesto, mayor interés, el que tiene mayor experiencia, el que tiene mayor liderazgo, pues, y que, por supuesto, tiene que saber trabajar y hacer que todo el equipo de auditor trabaje para beneficio del proceso de auditoría. Para las tomas, para la identificación de esa experiencia de ese auditor líder, pueden haber criterios técnicos, cualitativos y cuantitativos. El criterio cualitativo tiene que ver con el tema de una cualidad, como ser el comportamiento ético, los conocimientos, el desempeño y sus habilidades. Los cuantitativos se puede tomar, por ejemplo, los años de experiencia laboral, los años de estudio, número de auditorías realizadas o las horas de formación en cuanto al tema de auditorías. Los métodos para poder evaluar precisamente a un auditor pueden tener como la revisión de registro, la retroalimentación, entrevista, observación, examen o una revisión después de la auditoría. Para ello se definen los objetivos y algunos ejemplos que yo les estoy mostrando acá, que les va a permitir, por supuesto, ir definiendo o ir eligiendo uno de estos métodos para poder evaluar al equipo auditor o simplemente al auditor líder. El mantenimiento y la mejora de la competencia del auditor es indispensable, es importantísimo porque una de las premisas, una de las principales elementos que tiene que ver en este caso con la ISO 9001 tiene que ver con el proceso de mejora. Por consiguiente, debemos, de acuerdo a la norma, implementar, mantener y generar información documentada de los procesos de auditoría. Por consiguiente, se tienen que conservar. Por consiguiente, se tiene que mantener y conservar. Se tiene que actualizar los programas de auditoría, actualizar los planes de auditoría y, por supuesto, generar los registros necesarios que permitan evaluar las evidencias necesarias para verificar la eficacia del sistema de gestión. La competencia, un auditor líder, mencionábamos tres aspectos que son indispensables, lo que viene a ser el conocimiento de la ISO 9001, la ISO 19011 y, por supuesto, una experiencia mínima de un año en la empresa o en la organización que no está siendo auditada y, por supuesto, una experiencia como mínimo de 3 años siendo un simple observador. En el caso de ustedes, en el caso de una persona que no tiene, que va a estar presente en una auditoría, como quien dice, ya tiene, estaría cumpliendo este requisito, porque está participando como observador, está participando como auditado. Bien, yo les agradezco muchísimo por, en este caso, por la prestancia y esperemos que las dudas sean despejadas a continuación.